En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Saludamos a la senadora Órdenes y al senador Castro que nos acompaña y la cuenta, estimada secretaria. Presidente, tenemos un documento en la cuenta, que es un correo electrónico de fecha 3 de agosto del año en curso, de doña Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile y presidenta de la organización Internet Society Capítulo Chile, mediante el cual solicita una audiencia para exponer los planteamientos de la entidad que representa respecto al proyecto de ley en tercer trámite constitucional para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Y hoy día también recibimos una excusa del ministro de Transporte que no podrá asistir a esta sesión. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Senadora. Presidente, yo quería comentar que una reciente encuesta, la encuesta Research Chile de agosto del año 2023, plantea un dato que creo que deberíamos considerar y ver cómo abordar también. En esta encuesta se le pregunta a una muestra de la población chilena qué lugar es más seguro. El 72% respondió que un lugar seguro es su hogar. Y que en definitiva es el lugar más seguro para ellos. Luego está viajar en auto particular o con amigos. No los voy a nombrar todos, pero ahí va descendiendo y aparece con un 37% taxi o colectivo, 33% metro o trenes, solo el 21% se siente seguro en un paseo peatonal, un 20% en estadios y centros deportivos, un 19% en plazas o parques, pero el punto más bajo, el 16%, solo el 16% de los chilenos se siente seguro en micros y buses. Por lo tanto, creo que este es un punto que deberíamos abordar con el Ministerio de Transportes, también con el Ministerio del Interior y en particular con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ya hemos visto una serie de reportajes en televisión sobre lo inseguro que resulta usar el transporte público y por lo tanto para disminuir ese efecto en los pasajeros, porque a mí no me parece un dato irrelevante que sea el lugar que consideran más inseguro, más que la plaza, que lugares o pasos peatonales, que son lugares que habitualmente aparecen en este tipo de mediciones, pero claramente el transporte público, por eso siempre insisto, no es solo la electromovilidad, o sea, tenemos que ver qué está ocurriendo y quizás ahí también aprovechar de ver los temas también de evasión. Que efectivamente más allá de las medidas no han bajado tanto los índices, entonces quiero solicitar a la comisión que podamos convocar Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior y ver efectivamente si se está trabajando en algún tipo de plan específicamente para los temas de seguridad pública en el transporte mayor y menor, y no solo en la región metropolitana, sino también en regiones, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por la sugerencia y solicitud, estimada senadora, y la vamos a registrar para que apenas tengamos una ventana podamos reservar un espacio para poder conversar eso tanto con el Ministerio de Transporte como con Interior. ¿Algo más sobre la tabla? No. Perdón, sobre la cuenta. Entonces vamos a la tabla. Le pedimos a los invitados que pasen. Si está el subsecretario de Telecomunicaciones también que ingresen. Muy bien, pues le damos la bienvenida a nuestros invitados. Para el punto 1 nos acompaña nuestro ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro, la jefa de gabinete que estaba por ahí, yo la vi, Valesca Naranjo, y el asesor legislativo del ministerio, don Hugo Castelli. Y también nos acompaña el director ejecutivo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, señor Harold May Nichols, y su jefe de gabinete, don Claudio Olmedo. Ahí está. Muy bien, pues el proyecto a tratar es el que está primero en la tabla, que está en segundo trámite constitucional y que autoriza
única y excepcionalmente el tránsito de los vehículos oficiales de los 19 Juegos Panamericanos y séptimos para Panamericanos Santiago 2023 dentro del país, boletín 16.088-15, para que nos expliquen la iniciativa y después veamos de qué manera respondemos a la celeridad de tramitación que nos han solicitado, dada la prontitud de fecha que tienen los juegos. Le damos la palabra al ministro. Gracias, presidente. Saludar a todos. Bueno, agradecer esta instancia. En realidad, este proceso de organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos es, por cierto, un tremendo desafío para nuestro país. Esta definición tiene un punto de partida con el compromiso de ser sede de estos Juegos, compromiso suscrito ya con bastantes años de anticipación, y dentro de esa responsabilidad también, dentro del contrato de Ciudad Sede, también se compromete el tema de traslados para oficiales, árbitros, delegaciones, lo que también lleva en este avance a resolver mediante un canje con una empresa el traslado a través de estos vehículos. Ese es como en resumen. Tenemos una breve presentación que a lo mejor puede aclararnos Bueno, el evento Juegos Panamericanos y Parapanamericanos es claramente el evento más importante que ha organizado nuestro país. Si uno lo mira solamente en número, vamos a tener 41 delegaciones, vamos a tener además un número superior a los 8.000 atletas entre las dos competencias. Vamos a tener prácticamente octubre y noviembre, desde del 20 al 5 y del 17 al 26, ambos eventos a continuación. Tenemos una interfase entre los Juegos Panamericanos y los que vienen a continuación, producto de que todos los recintos deben ser reacondicionados, obviamente, por la especificidad que tienen las otras disciplinas. Si uno lo lleva también a este despliegue que implica, hay que recordar que los Juegos se van a desarrollar en 4 regiones, quinta región, región metropolitana, sexta región y la región del Biobío. Esto surge combinando un par de situaciones por la especificidad de los deportes, uno, y dos, porque en algunos casos se requieren condiciones técnicas para su ejecución, particularmente la Laguna San Pedro, en la región del Biobío, donde se puede ejecutar el remo y el canotaje. Entonces vamos a tener 42 sedes y, como bien se señala aquí también, un alto número de voluntarios. Solo señalarles que la corporación tuvo más de 25.000 personas que estuvieron dispuestas a ser voluntarios, de los cuales estos 17.000 son los que van a estar en distintos procesos dentro de los Juegos, y que por último, y tal como se señala aquí, después el director ejecutivo podrá ser más preciso en la información de las entradas, pero también hemos visto una enorme disposición de la comunidad en poder estar presente en los Juegos. Es así que tal vez este evento va a destacar en el tiempo como uno de los primeros en términos de la demanda de entradas, ¿no? De hecho, ya hay muchas disciplinas que se han ido agotando. Bueno, dentro de los antecedentes de este proyecto, es que efectivamente esta es una autorización única y excepcional para los vehículos oficiales de los Juegos, ¿ya? Particularmente por, insisto, todo lo que implica esta logística de la gran cantidad de sedes, Peñalolén, La Pintana, el Estadio Nacional, el Centro de Entrenamiento Olímpico del Comité Olímpico, por nombrar algunos que están en la región metropolitana. Y dentro de esas obligaciones que están comprometidas es que efectivamente debe haber
transporte seguro, confiable, eficiente, para todas las delegaciones. Hay que recordar también que estas delegaciones requieren de un apoyo de 24 horas por distintas razones médicas, de imprevistos que muchas veces son necesarios cubrir. Entonces, dado este volumen de traslados y eventos que además van de forma paralela, hay que tener presente que cuando se activa este cronograma de fechas, no todas las actividades están en simultaneidad, pero sí se da que un número importante se están desarrollando de forma paralela, ¿ya? Y eso también conlleva una exigencia adicional, tanto de desplazamientos como muy especialmente lo que más nos debe preocupar es que tanto los atletas, sus entrenadores, sus jefes de misión, sus equipos médicos estén al momento que corresponde dentro de cada uno de los recintos. El contenido del proyecto, en el punto 1, dice autorizar por única vez este programa piloto en los términos que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establece en esta resolución. Solicitud de inscripción, dado que también hay que recordar que, por un lado, los antecedentes son la firma de convenio de Ciudad Sede, y por otro, que se suscribe este acuerdo entre el auspicio de esta marca el año 21, momento en que no estaba en vigencia la ley actual que hace exigible desde el primer día el tránsito con las placas patentes, ¿no? Entonces también esa es la situación que aquí se presenta. Los certificados que se emiten deben indicar de que este vehículo efectivamente es un vehículo especialmente inscrito para la realización de los 19 Juegos Panamericanos y 7º Juegos Panamericanos, y esta inscripción deberá ser cancelada de oficio por el Servicio de Registro Civil una vez transcurrido el plazo de la autorización correspondiente. Bueno, y las placas patentes asignadas van a ser devueltas al Servicio de Registro Civil, donde se realizó la inscripción. Básicamente ese es como el contenido general. Insisto que aquí, dado el volumen, nosotros vemos que tenemos por un lado las 42 sedes, vemos por otro que tenemos más de 60 disciplinas distintas. Y voy a poner un ejemplo solamente para entenderlo, pero por ejemplo, deportes acuáticos, tiene saltos ornamentales, tiene natación artística, natación clásica y waterpolo. Entonces, y cada uno de esos, en algunas situaciones, se utilizan distintos espacios, recintos, y ese traslado desde la villa al lugar de competencia, desde la villa al lugar de entrenamiento, o a alguna otra actividad que tenga el deportista, son las que tenemos que cubrir. Y señalar por último que estos vehículos van a ser operados por choferes profesionales, ¿no? Ellos especialmente para estar a cargo de estos vehículos, ¿ya? Cosa que también eso mantenga un control sobre el desplazamiento y la utilización de los vehículos. Respecto a lo mejor, Harold, como director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, a lo mejor puede profundizar en algunos aspectos que también han sido complementarios, por ejemplo, temas de autopistas o de alguna otra información que pueda complementar la que yo le he entregado. Muchas gracias, ministro. Director. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de expresarnos de este tema. Estos automóviles que está pidiendo el ministro a través de esta ley son nada más que para servir a aquellos que rodean todo el tema de los deportistas. Los deportistas se van a desplazar en buses que ya tenemos contratados y que ya está todo encaminado. Tenemos un acuerdo con el Ministerio de Transporte, con Vialidad y con las distintas comunas para que circulen por vías especiales durante los juegos para agilizar su desplazamiento. Para los deportistas hay un tema que en los juegos no se transa, que el horario de inicio de las competencias, por lo tanto ellos tienen que llegar con cierta hora de anticipación. No tienen automóviles dedicados, sino que andan nada más que en estos buses en común con otros deportistas.
la gran mayoría sale de la Villa Panamericana en Cerrillo y para Panamericanas también en Cerrillo. Hay algunos que van a hoteles individuales, como los deportistas del box, que como esta es competencia clasificatoria a los Juegos Olímpicos, aumentó su cantidad de deportistas y trae más que lo habitual. Y también la delegación de Estados Unidos, cuya gran mayoría ha preferido alojarse por cuenta de ellos en hoteles de la ciudad. Pero todo el resto usa estas vías y los automóviles son más bien para los árbitros, para todo el traslado nuestro de la organización, para el traslado de los directivos de las distintas organizaciones y para todo el soporte que se requiere para sacar adelante los juegos. En total son 600 automóviles que tenemos con esta empresa, más otros 200 automóviles que tenemos que salir a conseguir, básicamente porque cuando son los juegos panamericanos necesitamos automóviles bajos para que aquellos deportistas que andan en silla de ruedas puedan subirse sin ningún inconveniente. Eso no necesitan este permiso especial de circulación, pero forman parte de toda la flota de los juegos. Eso es más o menos lo que vamos a trasladar desde aproximadamente 30 días antes de los juegos hasta el día 30 de noviembre, que estimamos que ya se fue todas las delegaciones ya partieron entre los dos juegos. Eso es una síntesis de nuestras necesidades de transporte durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Muchas gracias, director. No sé si alguno de los colegas tiene alguna consulta o algún comentario. Sí, senador Castro. Saludar a dos grandes figuras del deporte en Chile. Usted, don Jaime Pizarro, ministro, ha sido un destacado futbolista. Le tengo admiración, especialmente cuando jugó en Colo-Colo. Perdóneme que se lo diga. Y usted, señor Maine Nichols, que ha sido también un gran líder dentro de lo que es el fútbol nacional en todos los lugares que ha estado. Así que ustedes son grandes emblemas de lo que van a ser estos Juegos Panamericanos. Preguntarles lo siguiente: en la región que yo represento, que es O'Higgins, va a haber una dimensión del Paralímpico en una fecha determinada en octubre, en Pichilemu. Específicamente va a haber ahí un foco de atención relevante, del cual en la zona hay interés muchísimo, turismo muchísimo, atractivo muchísimo esto en octubre, y dudas en torno a dos cosas que quiero dejarlas planteadas. Perdóname, presidente, porque pocas veces tenemos esta magnitud de invitados presentes. En torno a la seguridad y la capacidad hotelera y gastronómica para balnearios. Pichilemu son 20.000 habitantes estándar. En un fin de semana corriente o verano llega a 100.000. Se presume que puede ser muy superior en los días que estén los Juegos Paralímpicos en esa ciudad, que es una ciudad lejana del epicentro y que tiene características además muy peculiares de acceso, de difícil, en fin. ¿Cómo está ese dispositivo instalado? Se lo digo porque, por ejemplo, en Punta del Lobo, que es el lugar principal del surf, sin embargo, hasta ahora no se ven o no se han comunicado medidas razonables para el acercamiento al público. Estamos hablando de una entrada que tiene que tener bordes muy definidos por problemas de seguridad para las personas, hay un acantilado, la gente quiere ver, obviamente, el torneo, y todo lo que es alrededor de eso la delincuencia común, que para esta fecha se traslada, obviamente, donde está la ruta del dinero. Y dos, respecto a las transferencias regionales de recursos, tema que ha estado muy en boga en estos días, en fin, las cosas que han pasado, pero se han hecho equipos desde el gobierno regional preparando y enlazando los Juegos Paralímpicos, y en ese plano me gustaría captar cuál es la dimensión que ustedes le dan, en este caso a los gobiernos regionales, el rendimiento que están dando esos dineros, si realmente están valiendo la pena o no en esta fase preparatoria, porque hay gente pagada, hay gente que tiene oficinas, que se ha dedicado meses a esto, y claro, a raíz de todas las cosas que dicen, bueno, estará en lo correcto, es el sentido propio de utilidad los recursos asignados para este propósito en función de los Juegos
paralímpicos, ¿verdad? En la región de O'Higgins, en este caso, que es una dimensión de la general que ustedes tienen. Entonces, seguridad y financiamiento para región, en este caso, son mis dudas, presidente, que quisiera dejarles planteadas a ellos. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más? No sé si alguien... senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, también al director ejecutivo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Harold May Nichols, y bueno, y al equipo y los profesionales que los acompañan. Este proyecto es bien acotado, no supongo que vamos a darle la celeridad que corresponde, y la idea es apoyar el éxito y sacar adelante un desafío tan importante como es organizar estos juegos. Yo creo que también es una buena oportunidad para el país. Creo que tiene siempre, más allá del deporte y las disciplinas que convergen, tiene efectos que van mucho más allá. Y el objetivo, obviamente, que es la autorización del tránsito de los vehículos oficiales. No veo mayor impedimento en eso, pero la pregunta es un poco vinculada a lo que plantea el senador Castro, es con qué otros ministerios u organismos efectivamente se están organizando, no solo por los temas logísticos, en este caso de transporte de delegaciones, sino también por los temas de seguridad. Santiago va a haber un número importante de delegaciones, lo mismo va a ocurrir en aquellas regiones que van a ser sede también de algunos deportes. Entonces, conocer un poquito cómo, en general, cuáles son las coordinaciones que se están realizando para sacar adelante los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Bianchi. Presidente, bueno, también saludar a los invitados. Y dado que la comisión es especial de, ¿no es cierto?, de transporte, estamos acá resolviendo el traslado de los deportistas, pero también quería conocer cómo va a ser el tema respecto del transporte para las personas que circulan en las ciudades donde están las actividades. Me imagino que va a haber cierto caos vial en algunas partes. Si hay un plan de difusión respecto de las actividades para que así la gente pueda tomar alguna vía alternativa, o cómo va a converger la actividad junto con el tránsito de los vehículos y las personas. Ministro. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, señalar, efectivamente la sexta región tiene el desarrollo del surf, ¿no?, que está dentro de los Juegos Panamericanos, ¿ya? Sin perjuicio de que efectivamente la región ya hemos estado presentes y hemos compartido también junto con la corporación iniciativas que se están desarrollando en materia paralímpica, donde han estado junto al gobierno regional también impulsando programas de preparación de atletas para los Juegos Panamericanos, lo cual creo que ha sido muy destacado, dado, yo diría, dos elementos principales. Uno, deportistas que han tenido muy buen rendimiento y que van en un muy buen camino hacia los Juegos. Y segundo, que también han logrado articular con la empresa privada para potenciar este desarrollo, lo cual a nosotros nos parece que es muy razonable, y yo creo que es un muy buen compromiso de sociedad hacia esta visibilización. Aprovecho de mencionar en ese aspecto que tal vez uno de los hitos en materia de infraestructura que son destacados es que nuestro país va a tener el primer centro de entrenamiento paralímpico en el Estadio Nacional, que va a contar con no solamente la accesibilidad, sino que todas las condiciones para que todo el deporte paralímpico pueda tener su casa, en términos no solamente de competencia, sino de entrenamiento diario, con un complemento yo creo bien interesante, porque quienes requieren piscina lo van a tener dentro del mismo complejo, quienes requieren gimnasio van a tenerlo ahí, apoyo médico lo van a tener también dentro del mismo espacio, y creo que eso es bien positivo. Señalar además que respecto del surf, nosotros ya estuvimos en la región con las autoridades correspondientes, se hizo el lanzamiento del sello turístico, donde ya varios hoteleros y además empresas gastronómicas y restaurantes también adhirieron a este programa,
que la Subsecretaría de Turismo también nos ha permitido ir complementando con un mapeo, con la información, con los datos correspondientes por cada recinto, muy especialmente los que son de regiones, y creo que ese ha sido también una información muy valiosa. Con la gente que tiene este diseño, porque efectivamente es una comunidad que tiene una alta demanda en el ciclo de verano. Creo que aquí se genera algo virtuoso, que es llevar eventos en momentos en que no están en pic de turista en términos del verano propio nuestro, ¿no? Porque esto es octubre y noviembre. Señalar que el CERF se va a desarrollar entre el 24 y el 30 de octubre, ¿ya? Así que respecto de lo que consideraba en su consulta, efectivamente nosotros ya estamos viendo los accesos tanto para quienes quieren llegar a observar la competencia como para los deportistas y las delegaciones que deben acceder directamente a los espacios de competencia. En ese aspecto también hay colaboración del Ministerio de Bienes Nacionales que nos va a apoyar y a permitir ya los accesos mediante las resoluciones correspondientes, situación que ya hicimos con ellos directamente. Incluso tenemos programada en conjunto visita a la región para de alguna manera formalizar y también agradecerle a los privados que han facilitado muchos de esos espacios. Por último, señalar que en general en materia de financiamiento, nosotros también estamos ahora explorando junto a los gobiernos regionales cómo ir trabajando estos temas de desarrollo local. Hemos tenido reuniones con varias organizaciones de la región, que algunas buscan desarrollar el fútbol rural, particularmente en comunidades cercanas a Pichilemu. También nos han hablado respecto de otras iniciativas que buscan potenciar la accesibilidad a distintos espacios y particularmente algo que ha sido bien repetido es cómo potenciar el surf en esa región, dado que tiene todo este anfiteatro natural que por cierto es tan maravilloso, ¿no? Y por último, referirme a los dos puntos adicionales. Hacía la consulta respecto al tema de seguridad. Nosotros estuvimos hace poco más de 2 semanas en una reunión de coordinación de seguridad. Hay varias mesas que se están llevando adelante, que tienen que ver desde la accesibilidad, vale decir, recepción en aeropuerto, hasta el trabajo conjunto con Carabineros, PDI, Senapred, para ir articulando tanto lo que es la seguridad de los recintos, como de los traslados y de las delegaciones. Como bien señalaba el director, hay delegaciones que van a estar en la Villa Panamericana, que son una gran parte. Sin embargo, tenemos delegaciones y tenemos árbitros y oficiales que van a estar en otros recintos que también debemos tener los resguardos y los cuidados correspondientes. Y eso se está llevando adelante en mesas de trabajo y ya con los compromisos y en las revisiones que han existido, han hecho sus comentarios también para ir tomando las precauciones del caso. Adicionalmente a eso, en materia de transporte, efectivamente una de las grandes invitaciones es que podamos también, y eso se va a hacer explícitamente, invitar a que haya cada vez más asistencia a nuestros recintos, que eso es lo que queremos, recintos llenos, pero que también se utilice más transporte público, ¿no? El Estadio Nacional, que es tal vez el lugar que alberga mayor cantidad de recintos y de competencia, efectivamente tiene el metro hoy día en la puerta. Y creemos que ese también es un elemento que podemos ir potenciando hacia el futuro, pero también tanto en metro, que tiene acuerdo también con la corporación para los temas de desplazamiento, como el transporte de superficie, como en horarios que también debemos tener muy presente, y lo menciono a propósito, por ejemplo, de las ceremonias de inauguración y clausuras que pasan a ser también grandes eventos dentro del contexto de estos juegos. Sí, senadora. Bueno, agradezco la respuesta. Allá sobre el proyecto de ley, me gustaría, no sé, no está, se excusó el ministro, pero el Ejecutivo
Me gustaría, supongo que la opinión es positiva, pero para entrar directo al proyecto de ley, si nos pudiera dar la opinión el Ejecutivo respecto Perfecto. de la iniciativa. Hola, ¿se escucha? Buenos días a la senadora y los senadores de la mesa, al ministro, a Harman Nichols, que hemos podido trabajar este proyecto juntos. Entonces no es un proyecto que esté presentando Deportes solito. La verdad es que el proyecto nació como una respuesta a al proyecto, bueno, a la ley en que ya se prohibía la posibilidad de que los vehículos pudieran circular sin patente, o sea, dado que existen como excepciones muy concretas, era necesario poder excepcionar o hacer un tratamiento especial a los vehículos que iban a ser parte que se iban a utilizar en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Entonces, la fórmula que nosotros encontramos fue, bueno, estuvimos en una discusión de cómo poder entregarle las patentes, hacer unas patentes provisorias, y encontramos que la mejor posibilidad de poder entregarles patentes provisorias a los vehículos fue a través de los proyectos pilotos y las patentes provisorias que tiene el registro civil. Entonces, una vez aprobado el proyecto, que esperamos que sea pronto, nosotros ya internamente estamos trabajando en cuáles serían las condiciones para estos pilotos, y en el fondo cuáles serían las condiciones para poder entregarle las patentes provisorias a los vehículos. Gracias, presidente. Muchas gracias, Viviana. Por decirlo en jerga futbolística, vamos en el minuto 47, ¿ya? Así que vamos a entrar ya al proceso de votación. Este proyecto está con discusión inmediata. El día de ayer hice una solicitud en sala para poder votarlo en general y en particular en el evento que el Ejecutivo quisiera hacer algunos ajustes para que no tuviera que dar la vuelta y volver a hacer los ajustes después de haberlo votado en sala. Entonces, lo podemos votar en general y posteriormente podemos hacer los ajustes, pero en ese contexto nuestra querida secretaria tiene algunas sugerencias de metodología, habiéndolo conversado con el asesor legislativo del ministro del Deporte. Araceli. Presidente, según nos informaron del Ejecutivo, habría un error en la fecha de término, que no sería el 21 de noviembre, ¿ya? Que esto sería el 30 de noviembre. Entonces, eso se hace mediante una indicación del Ejecutivo o atendido a que evidentemente es un error, se podría aprobar con una modificación junto con otras modificaciones formales que son cosas menores que hay que arreglar en el texto, y se podría, si a ustedes les parece, darlo por aprobado en general y en particular con esos cambios. ¿Sí, director? Si me permite, la fecha de término del día 30 es porque los Juegos Parapanamericanos terminan el día 26 y hay todo el desplazamiento, el bajar la sede y todo. Y la otra fecha que quisiéramos ver la posibilidad de que fuese con 30 días de anticipación y no el 10 de octubre como originalmente lo planteamos. Porque nosotros tenemos el tema ahí de poder empezar a movilizarnos hacia la sede, lo que nos ha traído algunos inconvenientes. Hemos revisado el contrato de la ciudad sede y en el contrato de la ciudad sede solo el vehículo destinado al presidente de Panam tiene que ser 10 días antes, el resto está abierto, por eso que vemos la posibilidad de si puede ser a partir del día 20 de septiembre estos permisos de circulación provisorios. Nada, secretario, usted puso... ¿ya? Coméntenos su opinión, por favor. Bueno, ahí requeriría una indicación del Ejecutivo, claramente, porque esto recae en una atribución exclusiva del presidente, porque está haciendo una excepción además a la ley de rentas municipales. Entonces no se podría extender el plazo. No se puede. No, sería inadmisible eso. Sin perjuicio de que además hay que tener 200 adicionales que dicen relación
con todo lo que es el desplazamiento de los atletas y deportistas paralímpicos, ¿no? Así que yo creo que debiéramos, como señalaba la secretaria, tomar el día 30 como cierre del proceso para hacer expedito este avance. Muy bien, ministro. Senador Bianchi, y votamos después. Sí, yo no sé si se puede hacer, porque la verdad que para hacer las cosas, terminarlas bien, si podemos votarlo en general ahora y esperar al final de la comisión, tal vez si el Ejecutivo, si se comunican, hay algún patrocinio de aquí al final de la comisión y dejar la votación en particular para final, para poder hacerlo, terminarlo bien. No sé si de aquí al final de la sesión alcancen si existe la voluntad y lo llaman al ministro. O sea, no tenemos problema en la medida que pudieran, digamos. ¿Qué prefiere, ministro? O sea, pues, yo pienso, es un tema de unas patentes, no va a cambiar nada. Yo creo que el tema que traba es, me imagino que es la ley de renta municipal, pero no hay un gasto, nada, sino un tema de voluntad, yo creo. Intentarlo por lo menos al final de la comisión. Lo vamos a votar en general y si es que el ministerio alcanza a tener el patrocinio en los términos que nuestra rigurosa secretaria lo exige, ¿ya? No hay problema en votarlo con la modificación respectiva. ¿Ya? Entonces, secretaria. Presidente, sería en general con modificaciones formales. Una de ellas recae en el artículo 2, en que es un error formal, esto dice el Ministerio de Transporte y es Transportes, ¿ya? Y en el artículo 4, el decreto 3063 tampoco, o sea, hay que hacer un ajuste ahí al nombre que efectivamente corresponde al decreto. Solo en general. Senador Bianchi. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad con modificaciones 5% en general. Muy bien, la votación en particular la dejamos para el cierre de la sesión. Si es que se consiguen el patrocinio, lo votamos con el ajuste deseado por nuestro director. Muy bien, pasamos al punto 2 de la tabla, que... ¿Sí, senadora? Suspendemos un minuto. Al punto 2, pero antes del punto 2, el senador Kusanovich quería hacer una solicitud de oficio. Gracias, presidente. La verdad que en Magallanes nos tocó vivir en el último tiempo una tormenta de harto nieve y frío que no ocurría hace varios años, pero ¿qué pasó? Nos dejó aislados. Tuvimos varios días sin vuelos, 2 o 3 días sin vuelos a Magallanes porque la pista de aterrizaje no se podía utilizar por el coeficiente de roce que no era el apto para aterrizar en los aviones modernos. Por lo tanto, quedamos aislados y que yo vengo hace mucho tiempo solicitando de que en Magallanes por lo menos una de las pistas de aterrizaje tiene que tener descongelamiento eléctrico. Nosotros tenemos pista internacional de 3.000 metros, que es una pista internacional, hay varias pistas de 3.000 metros, pero ninguna tiene descongelamiento eléctrico y es una vergüenza que no existan pistas con descongelamiento eléctrico, que es lo que el Ministerio de Obras Públicas tiene que considerar. Por eso quería oficiar al Ministerio de Obras Públicas que considere en las próximas reparaciones o modificaciones o creación de pistas la instalación de un descongelamiento eléctrico en el hormigón armado en la pista, porque este tema es esencial para la conectividad, para evacuar enfermos, etcétera. La verdad que estar aislado en esta época del mundo es una locura y no puede ser. Y lo mismo hay que hacer para Puerto William, hay que ampliar la pista a 3.000 metros, una pista internacional como tiene Ushuaia, y con descongelamiento eléctrico y ojalá con aproximación por 3D, cosa que podamos aterrizar aunque estemos totalmente nublados. Gracias. Muchas gracias, senadora, y nuestra secretaria tomó nota del oficio requerido. ¿Sí?
Muy bien. El punto 2 de la tabla es continuar con el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones con urgencia calificada de suma. Para este punto nos acompaña nuestro subsecretario en términos presenciales, ¿cierto? Acá en la sala. Y ¿usted es don Rodrigo? Ah, muy bien. También nos acompaña en términos presenciales el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM, señor Rodrigo Ramírez. Y en términos, digamos, digitales, ¿cierto? A distancia, nos acompaña el presidente ejecutivo de Chile Telcos, don Alfie Ulloa. Vamos a darle la palabra a don Rodrigo Ramírez para que nos comparta sus observaciones respecto a las indicaciones que llegaron de la Cámara de Diputados en relación al proyecto. Comisión, al subsecretario y a quienes nos acompañan. En la presentación usted dice, me presentó como presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. La Cámara Chilena de Infraestructura Digital reúne precisamente a quienes son los operadores de infraestructura, los que proveen los servicios intermedios para que el proveedor del servicio final pueda llegar hasta el usuario y poder prestar el servicio. Ustedes saben que esta industria se desagregó. Antes había el que era el operador, tenía la concentración de toda la cadena de valor. Hoy día esa industria cambió y hoy día están lo que se denominan los que despliegan sistemas radiantes, antenas, torres, fibra óptica. Y además hay un ecosistema dentro de la Cámara que además están Infocap, está INACAP, está el Gobierno Regional de Magallanes, está la Municipalidad de Renca, donde generamos programas de alfabetización digital, capacidades locales, modelos de despliegue de infraestructura, y ese es el ecosistema que hemos generado. Hasta hace poco hablar de conectividad digital, por ejemplo, en el mundo rural era parte de la conversación, hoy es la conversación, es el gran desafío que tiene nuestro país. Tanto ustedes como la industria... Ese no sé. Ustedes tanto como hay una misión país, precisamente estas imágenes, estas informaciones, estas noticias que están ejemplificadas en esa imagen, hay que aunar esfuerzos comunes precisamente, y este proyecto de Internet como servicio público, y lo digo particularmente porque en el año 2018, el 8 de marzo, hace ya 6 años, yo era subsecretario de Telecomunicaciones de la presidenta Bachelet, cuando ingresamos a este proyecto con 2 indicaciones, que precisamente era incorporar dentro de lo que significaba el servicio público, el acceso a Internet y la obligatoriedad del servicio. En ese momento hicimos la indicación que eran de 6 meses. Hoy día el proyecto de ley tiene 23 indicaciones, han pasado 6 años de su conversación. Y lo que llegó de la Cámara de Diputados, además, hace referencia a un concepto que en esta sala, en esta comisión, se trabajó latamente y arduamente, que era precisamente que para que esto fuese posible, fuese viable, las condiciones para el despliegue de infraestructura, por tanto, para la provisión del servicio, fuesen de la mano. No podían obviarse, no podían ser algo marginal, sino que tendrían que estar dentro de la propia estructura del proyecto. Y así también lo hace de referencia el proyecto que viene desde la Cámara, porque habla de 6 meses, desde la fecha de la solicitud del servicio, donde existe infraestructura, y en el caso de 12 meses, en aquellos lugares donde no existe infraestructura, y según los permisos requeridos. Por tanto, la noción de infraestructura del proyecto que viene de la Cámara lo dice textualmente. Por tanto, en el Senado se trabajaron 2 artículos que hacen precisamente el hincapié y el énfasis en que en el despliegue de infraestructura y las condiciones de servidumbre, de derecho de paso, son vitales precisamente para proveer el servicio al cliente y al usuario final.
De las cosas que hay que rescatar del proyecto, y nosotros llamamos a la comisión precisamente a mantenerlos, porque fueron sacados desde la Cámara de Diputados, tiene que ver con las definiciones que se hicieron acá. En el Senado se trabajó arduamente en llegar a definiciones claras, precisas sobre nociones que si bien estaban solamente nominados o declarados, el Senado hizo un trabajo para poder llegar a definiciones de universalidad, de neutralidad tecnológica, de continuidad del servicio, de uso compartido de infraestructura, de transparencia, de convergencia y otros. Eso desafortunadamente la Cámara lo elimina y solamente lo pone de manera declarativa. Nosotros nos gustaría que precisamente la comisión pudiera volver a incorporarlos en la comisión mixta, porque estamos frente a un fenómeno que ustedes también se lo han hecho ver a través suyo, presidente, a la autoridad, precisamente a propósito del despliegue 5G, a propósito de las zonas de servicio, de los proyectos de fibra óptica nacional, de los tiempos en el despliegue de infraestructura, y también sobre la noción de convergencia tecnológica. A nosotros nos interesa, señor presidente, que el regulador tenga un músculo suficiente, precisamente porque está regulando la industria más dinámica del país, y que no tenga que estar permanentemente recurriendo a la Fiscalía Nacional Económica o al Tribunal de la Libre Competencia, no solamente por temas de competencia, sino que también para poder definir ciertos conceptos que para nosotros en la ley debería estar lo suficientemente claro y toda la industria y todos los interlocutores así lo comprendieran. La Fiscalía Nacional Económica hace muy pocos días, a propósito del despliegue de servicios que antes solamente por una red uno pasaba solo un servicio, hoy día por esa misma red pueden pasar multiservicios. Antes, como ustedes bien saben, solo se pasaba el servicio público telefónico, hoy día por esa red se pueden pasar miles y multiservicios. En la Fiscalía Nacional Económica, hace muy pocos días que dice, ¿saben qué? La evolución tecnológica, la convergencia tecnológica es parte del ethos de la ley y de la naturaleza del sistema de telecomunicación en Chile, y esa discusión, esta Cámara y esta comisión la tuvo en su momento. Por tanto, nosotros pedimos que esas definiciones estratégicas de convergencia tecnológica, de neutralidad de servicio, estén presentes y se repongan en la comisión mixta. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad también lo dice, en vez de tener en Chile un modelo de concesiones convergente, tenemos un modelo de concesiones divergente. Es decir, en Chile se tiende a la divergencia para tramitar por separado una autorización para cada tipo de servicio. Entonces, tenemos el riesgo de un cambio permanente en la interpretación si no está bien definido en la ley. Esta Cámara, a través del suyo presidente, esta comisión, también trabajó ante los artículos 18 y 19, que desde la Cámara de Diputados fueron eliminados, desafortunadamente a nuestro entender, porque el Senado se hizo cargo del déficit y de las problemáticas que existen para el despliegue de infraestructura. Y esto es de perogrullo, pero solamente para graficar, ustedes saben que en Chile se pasó de consumir 7 gigas per cápita de la red móvil a 17 gigas per cápita de la red móvil en menos de 3 años. De la red fija se pasó de consumir 100 gigas per cápita al mes, hoy día se consume casi 650 gigas per cápita al mes. Por tanto, la necesidad de más infraestructura, dado el volumen de datos que consume el país, requiere el más despliegue de infraestructura. Por tanto, no es posible, no es viable el tener una ley de Internet como servicio público si a la par no está, y no está acompañado de un modelo que permita un plan nacional de despliegue de infraestructura. Y eso lo hace muy bien los artículos 18 y 19 que este Senado trabajó y que no están presentes en lo que viene de la Cámara de Diputados. Lo mismo dice relación con un artículo que aparece en la Cámara de Diputados que nos gustaría, a través suyo, presidente, que la autoridad pudiera explicar cómo entiende la Subtel que operará a la larga distancia internacional si se elimina el sistema multiportador internacional. Es decir, en las comunidades rurales donde la mayoría de ustedes son representantes, todavía hay personas que llaman al exterior por teléfono. Marcan el 123 o el 188 y marcan y llaman por teléfono. Esta indicación dice que eso se elimina. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer esas personas que todavía tienen red 2G, que tienen llaman a larga distancia por el sistema fijo, por telefonía fija? En fin, eso no queda muy claro en lo que viene de la Cámara de Diputados. Sí. O sea, lo incorpora, señor senador, pero
es difícil entender por qué y qué va a pasar precisamente en esas localidades o esas personas que se comunican vía telefónica con el exterior. Lo mismo de la Cámara de Diputados, señor presidente, sobre los servicios intermedios. Nosotros entendemos que, ustedes saben que el servicio público de telecomunicación y el servicio intermedio son dos modelos donde el primero le provee la infraestructura o la capacidad o las redes mayoristas para que el servicio público se pueda conectar. En esta interpretación, o como está redactado de este texto que viene de la Cámara de Diputados, nosotros creemos que es poco claro, porque habla del concesionario servicio público, debe ofrecer y dar y proporcionar a todo concesionario de servicio intermedio, cuando en la realidad es al revés. Cuando es el servicio, es el operador del servicio intermedio el que le da y le brinda la capacidad y las condiciones, ¿cierto?, para que el servicio público pueda, por ejemplo, la fibra óptica austral, como ustedes, ambos senadores aquí presentes, que saben muy bien la historia del cable fibra óptica austral, ¿cierto? Es un operador de infraestructura que se ganó la licitación y sobre ese operador de infraestructura se monta el operador de servicio público, el que finalmente le da el servicio final al cliente. Por tanto, ahí nosotros creemos que puede haber un error porque esta lógica, una interpretación que nosotros hacemos que tiene que ver más con los servicios públicos telefónicos y los servicios de larga distancia y que quedó mal escrito tratándolo de homologar. Ahí yo también la autoridad podía asegurar. Y hay dos otros artículos que tienen que ver con la zona de servicio. Tal como está redactado, puede perpetuar ciertas zonas de servicio a un concesionario sin tener un proyecto técnico de la adjudicación de ese proyecto. Es decir, voy a extender un servicio a un lugar comprometido, pero sin necesidad de tener un proyecto técnico presente en esa localidad. Entonces pues, se puede interpretar de que yo, a propósito de ese artículo, voy extendiendo mi concesión o mis zonas de servicio sin necesariamente haber presentado previamente un proyecto técnico para atender a esa zona. Y lo último, se recomienda extender la aplicación de todos los servicios públicos y servicios intermedios y no solamente la provisión de acceso a Internet, como dice el artículo 14 de lo que viene de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es relevante? Porque en la mayoría de Internet en comunidades rurales, cuando hay un proveedor de servicios, puede ser un ISP, un servicio intermedio de ISP, que le da capacidad para que al final una junta de vecinos o una cooperativa pueda prestar el servicio final y se pueda montar. Un Internet Society es un proveedor de Internet local. Sí. Por tanto, esa definición podría también permitirse a propósito de este artículo, que permite autoprestarse, ¿cierto?, a los servicios, como lo define y amplía los actores. La Cámara de Diputados amplió aquellas comunidades de usuarios. La ley de telecomunicaciones en este punto hablaba de comunidades telefónicas. Ustedes en la comisión en el Senado habló de comunidades de telecomunicaciones y desde la Cámara de Diputados se incorporó y especificó quiénes podrían acceder a autoprestarse el servicio. Comunidad de usuarios, juntas de vecinos, cooperativas, fundaciones, municipalidades, gobiernos regionales o entes públicos, en fin, amplió. En este entendido, precisamente por la naturaleza de cómo se prestan en las comunidades estos servicios, es que quizás en este punto en particular uno podría hacer algún tipo de reglamento o alguna definición un poquito más específica, precisamente ¿por qué? Porque nuestra experiencia, señor presidente, es que cuando alguien se autopresta el servicio, una APR, en su momento en Chile se aplicaron APR, la agua potable rural, se autoprestaron el servicio, claro, y a alguien se le cortaba internet a las 12 de la noche y llamaba a la presidenta de la APR y le decía, María, se cortó el internet. Bueno, María no es especialista, ni Juanes son especialistas en lo SLA o la mantención del servicio, en el mantenimiento. Entonces, el modelo como ha funcionado precisamente es que un operador de infraestructura llega con el caudal de Internet hasta un lugar de la Junta de Vecinos o de la PR, y esa se distribuye, ¿cierto?, a los usuarios de esa comunidad. Y ese modelo para nosotros está bien definido, mientras más localidades, más usuarios puedan participar, y precisamente en las comunidades rurales, donde no hay provisión de servicios, esta definición de cooperativa, de mayor capital social, es relevante. No está el senador Castro, pero en Chile hay un modelo, Copeumo, una cooperativa de Internet que se autopresta en el servicio, una de las pocas cooperativas agrícolas en Chile que tienen el modelo, que en el artículo anterior está bien definido.
Y solamente algunos casos de ejemplo. La Comisión de Productividad, de Evaluación y Productividad del Ministerio de Hacienda dice que en Chile se demora entre 264 y 400 días una solicitud de una concesión o modificación de una concesión, sin considerar cuando uno se instala una torre. Ustedes saben que en Chile, desde la ley de torres del año 2012 al día de hoy, se han instalado 390 torres. Quizás uno tiene en su visión que hay una cantidad enorme de torres que se han instalado en Chile. Del 2012 al día de hoy se han instalado 390 torres de telecomunicaciones, macrositios más de 18 metros. Y solo en modificar o pedir una concesión se demoran en Chile 400 días. Por tanto, estamos pidiendo que Internet se demore 6 meses al cliente final, pero tenemos por abajo una permisología y una tramitología que, si no lo incorporamos como está incorporado en el artículo 18 y 19, va a ser inviable, en definitiva, y va a generar una expectativa y miles de letras chicas. Yo entiendo, a través suyo, presidente, que la autoridad tiene pensado trabajar un proyecto en este sentido. Pero este proyecto de Internet fue desde 2018, antes de la pandemia. Llevamos 6 años discutiendo este proyecto. Seguramente si la autoridad presenta un nuevo proyecto van a pasar 6 años más. Yo creo que esta es la oportunidad precisamente de hacernos cargo. Y ya se hizo cargo el artículo 18 y 19 que este Senado ya trabajó en su momento. A través suyo, presidente, este uniforme que se lo presentamos al subsecretario en su momento, pero solo en solicitudes de concesión. Lo que decía anteriormente, en permisos de concesión, solo del año 2020 al año 2022, se presentaron 989 solicitudes, de los cuales 531 están sin tramitar, es decir, más de la mitad. Si uno lo llevase a pesos o a moneda, 6 millones de dólares están ahí detenidos. Por tanto, si no se genera, junto con el deseo de la política pública de llegar a Internet a los lugares precisamente en el tiempo y en la forma y en la calidad, pero la arquitectura normativa no está a la par o no funciona, podemos generar una frustración dentro de la ciudadanía. En Chile se demora 20 meses, esto es un informe de la OCDE, este también es un informe de la OCDE que dice, en Colombia se demoran 2 meses, en México 3 meses, Paraguay, en Perú 6 meses, en Costa Rica 10 meses, y Chile está sobre los países de la región con 20 meses en la solicitud. ¿Qué se hizo a propósito del COVID? Algunos países hicieron grandes cambios, Colombia, por ejemplo, opera el silencio positivo administrativo en 10 días, Perú existe el procedimiento de aprobación automática, y en Chile se hizo en el decreto 99 que permitió reducir el año y tanto, 3 o 4 meses inferior. En Chile, en los sitios urbanos, desde que uno solicita la concesión hasta que se entrega en la recepción final, podemos esperar 450 días, 15 meses. En el mundo rural, a propósito de un proyecto de ley que se presentó en esta comisión, si en el mundo urbano se demoran 450 días, los timings en el mundo rural es de 330 días. O sea, hay un margen de 100 días entre uno u otro de las solicitudes que uno hace del mundo rural con la diferencia del mundo urbano. Esta es la red 4G en la comuna de Puente Alto. Como ustedes ven, este es un mapa de calor aplicado a la comuna de Puente Alto, que es la comuna de mayor usuarios en Chile. Es absolutamente deficiente la red 4G. Esta es una comuna donde la imposibilidad de desplegar infraestructura es de las más icónicas. Han autorizado 2 o 3 permisos en los últimos 10 años para el despliegue de infraestructura, y esa es la calidad de la red 4G en la comuna de Puente Alto. Esta es la calidad de la red en Rancagua, de la red 4G en Rancagua. No alcanza el estándar de los 20 megabits en Rancagua, que es podríamos decir, la banda ancha, que se solicita como mínimo, ¿cierto? O de los rangos para hablar de 4G, estamos en general entre 3 a 6 o de 6 a 12 megabits en todos los mapas de calor de Rancagua, lo mismo que en Concepción. Entonces, ¿cuál es el problema? Precisamente es que son lugares donde la imposibilidad de desplegar infraestructura se hace latente. Hay buena experiencia, Quilpué, Puchuncaví, hay ordenanzas, Molina, Vitacura, Quilpué, pero son aisladas. En cambio, concentrarlo en el proyecto de ley como viene o como había sido discutido en el Senado, yo creo que da precisamente luces para que un director de obras municipales entienda y no se vea conflictuado en que si le hago caso al Ceremi de Vivienda o a la ley de telecomunicaciones. Yo creo que
el artículo 18 y 19 que acá se dispuso precisamente despejaba todas las dudas. Este es un instructivo presidencial de la presidenta Bachelet el año 2018, en donde dice precisamente disponibiliza los bienes fiscales para el despliegue de infraestructura, porque como ustedes bien saben, los senadores, sobre todo por el despliegue de la fibra óptica, es muy difícil llegar a Toltel y sin los permisos de bienes nacionales, es muy difícil llegar a Puerto William sin los permisos de la Armada, es muy difícil, y eso es un trabajo no necesariamente fructuoso, no es virtuoso. En cambio, que si se incorpora en la ley, permitía precisamente y facilitaría el despliegue. Perú, Brasil lo ha hecho perfectamente. ¿Para qué hablar con Europa? Alemania, Japón, Corea también tienen bastante experiencia de eso. Y con esto voy terminando. Las recomendaciones que la OCDE permanentemente le ha hecho a Chile en esta materia es precisamente generar las condiciones para el despliegue de infraestructura del sector. No hay posibilidad de mejorar ni llegar como Internet como servicio público sin que el despliegue de infraestructura vaya a la par con esa necesidad del país. Hoy día se está discutiendo precisamente un nuevo modelo o ajustar la norma de los campos electromagnéticos en Chile. Existen, nuestro país por ley, siempre tenemos que estar con la mejor normativa de los 5 países de la OCDE, así dice nuestra normativa, en materia de campo radioeléctrico, somos dentro de los países de la OCDE el que tiene los mejores índices de los sistemas radiantes, y hoy día precisamente el Ministerio de Medio Ambiente está llamando a una consulta pública precisamente para bajar los niveles. Desafortunadamente, si tú bajas los niveles, vas a necesitar más infraestructura, donde en una torre... Exactamente. Y con esto voy a terminar, presidente. Hicimos un trabajo con ODEPA y con el BID, identificamos de 96 comunas rurales, en 96 comunas rurales rezagadas, 492 localidades sin ningún tipo de acceso a Internet, 96 comunas, 492 localidades, identificamos localidades, por ejemplo, la región de O'Higgins, en donde no existen ningún tipo de servicio de Internet, pero sí existen rutas y caminos. Por eso la importancia de mantener el artículo 18 y 19 que habla de la servidumbre legal, de los derechos de paso, porque si hay un camino, si hay una infraestructura vial, la posibilidad de llegar con servicios de telecomunicaciones y la compartición de infraestructura es mucho más viable. Ahí identificamos 12.594 entidades subconectadas o desconectadas, donde habitan 814.598 personas. Con eso termino, presidente. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Prefiero darle de inmediato la palabra a Alfie, porque está conectado y quedan 10 minutos. Vamos a pedir después una extensión de plazo breve. Alfie, telenuevas. Gracias, presidente. Quisiera solicitar que me permitan compartir pantalla para mi presentación. Ahí está compartida, estimado. Gracias. Bueno, presidente, por su intermedio, saludar a los otros senadores integrantes de la comisión y al subsecretario y a las autoridades presentes y a los amigos de la Biblioteca del Congreso y la Secretaría que hemos trabajado tanto en los últimos años. El proyecto que nos convoca, como se decía, es un proyecto que viene ya de larga data, tiene prácticamente 6 años de discusión. Cuando se inició la tramitación de este proyecto, desde el punto de vista de la conectividad, el mundo era otro y el país era otro. Por entonces teníamos algo así como 3 millones de hogares conectados a Internet, en torno a un 15% de esos hogares conectados con fibra óptica, el resto con tecnologías menos modernas. Hoy día tenemos al 70% de los hogares, perdón, al 70% de los hogares conectados y al 70% de esos con fibra óptica. O sea que, en definitiva, hemos aumentado enormemente la conectividad, los niveles, los indicadores de calidad de esos servicios son buenísimos. Llevan 20 meses en el top 3 mundial de velocidad, según los rankings. 6 de esos meses hemos sido el primer país en términos de velocidad. Valparaíso es top 10 en las ciudades con mayor velocidad del mundo, de manera que ha pasado mucho, ¿no es cierto?, desde entonces, por supuesto una pandemia de por medio y la masificación de estos servicios.
quiero mencionar algunas cosas que me parece que son importantes respecto de los consensos que existen y que están relativamente bien cubiertos ya. Hay algunas otras cosas que nos parecen que si se decide por el legislador ir a una comisión mixta deberían ser revisados. Primero, no hay ninguna discusión respecto a la importancia de declarar Internet como un servicio público y los beneficios, ¿no es cierto?, que eso le trae, además a los proveedores de servicio a la hora de poder hacer el despliegue y demás. Como mencionaba Rodrigo, voy a mencionar yo en un minuto. Es importante recordar que este es un sector muy regulado, cuya provisión del servicio la hacen las empresas privadas. Eso significa que este servicio público, en un 99% de la inversión requerida para proveerlo, lo hacen los privados, y que por lo tanto el impacto que esto puede tener respecto, ¿no es cierto?, de los incentivos y de la competencia tienen que mantenerse a la vista. Partimos por un proyecto, el mensaje de la presidenta Bachelet, un proyecto bastante simple. Hoy día tenemos una modificación transversal a la Ley General de Telecomunicaciones y que por lo tanto por eso nos parece importante que se tenga esta discusión de algunos temas. Respecto al subsidio a la demanda, la verdad es que tampoco hay ninguna discusión, hay un consenso bastante transversal entre todos los actores del ecosistema. Esta es una de las cosas que discutimos más mientras estuvimos trabajando con la Comisión de Telecomunicaciones del Senado y con el CEPAL y actores de la sociedad civil, que nos faltaba este instrumento. O sea, hoy día tenemos problemas de país rico, en el sentido de que tenemos gran cantidad de cobertura, muchos hogares desconectados, más del 95% de la población conectada con algún servicio móvil o fijo. Y si uno mira, por ejemplo, algunos datos de la CACEN recientemente publicada, el 20% de los hogares que no tiene conectividad dice que no puede pagar el servicio. O sea que definitivamente, a pesar de que estamos entre los 5 países con los precios más bajos del servicio, que estos hogares no pueden conectarse, da luces, ¿no es cierto?, de que se requiere un instrumento que hoy día no existe, y esta ley como está habilita, crea ese instrumento. Ojalá hubiese tenido desde ya un monto en la partida presupuestaria o algún mecanismo de asignación, pero crear ese instrumento definitivamente es muy importante. Nos queda un gran desafío que también hemos discutido hartas veces. El 60 y tantos % de esos hogares que no tienen internet dicen que no quieren tenerlo porque no sabrían cómo usarlo o no lo valoran. Ahí tenemos un problema grave de uso que vamos a tener que ir viendo después, pero hoy día por lo menos se crea ese instrumento y eso es muy positivo. Como sabe esta comisión, hemos conversado muchas veces, ustedes además fueron artífices en que se aprobara un proyecto que todavía no se ve en la Cámara de Diputados, pero hay una modificación aquí que penaliza el delito específico de robo y vandalismo sobre las redes, y también tiene protección sobre no solo los equipos, el equipamiento, sino también sobre los colaboradores que están en terreno cada vez con mayores riesgos, porque les buscan robar los autos, los equipos y demás. Así que seguimos trabajando en este tema, pero viene hoy día una sanción adicional acá, una modificación a la ley que nos parece también necesaria y importante. Y el otro consenso es que tenemos un sistema que no promueve el despliegue. O sea, tenemos un sistema, como se decía, ¿no es cierto?, divergente. Tenemos un sistema en serie en que se requieren una cantidad enorme de trámites precedentes a otros y que demora un montón. Y hoy día esta modificación que se hizo en la Cámara, que ¿no es cierto?, da cuenta de que en los lugares donde no hay infraestructura nunca vamos a poder llegar en los plazos que la Comisión espera o que nosotros mismos esperamos y que las personas desean, ¿no es cierto?, porque nos tenemos que demorar muchísimo tiempo. Estos números ya los mencionó Rodrigo, así que no los voy a saltar, pero sería bueno, presidente, que la Comisión escuchase a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad los resultados de este informe, que son bien elocuentes y son muy atingentes a esta conversación. Pero este es un poquito el resumen. Si uno quisiera hacer un proyecto, ¿no es cierto?, y ya cuando uno tiene los plazos medidos en meses, ya deberíamos empezar a preocuparnos, ya ni siquiera en días. Un proyecto que tiene que pasar por una concesión del MOP se demora 7 meses, solo en el MOP. A eso hay que sumarle 5 meses en las DOM, entre 9 y 14 meses en Subtel, y después hay que construirlo. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, si se espera que Internet como servicio público acelere el despliegue en beneficio de las personas que hoy día no tienen cobertura, no tienen conectividad, pues hay que tomar esto con mucha seriedad, porque esto es lo que realmente nos tiene más dificultad hoy día de llegar a ciertas partes, además de los desafíos geográficos que también nos afectan.
Ahora me voy a enfocar en 3 o 4 puntos que nos parece que deberían ser considerados en caso que haya una discusión mixta. Como decía Rodrigo, parte fundamental de declarar Internet como un servicio público venía resumido en los artículos 18 y 19 del texto que aprobó el Senado, que en definitiva establecía derechos de usos y servidumbre para los proveedores en beneficio de la celeridad precisamente de lo que estamos hablando, en facilitar el despliegue y en ocupar estos bienes fiscales que administran algunas de estas entidades públicas. Eso se elimina. La verdad es que no hace mucho sentido que se elimine, y la verdad es que debería ser repuesto el texto del Senado porque contribuye a que ya no sean solo obligaciones de los proveedores del servicio en beneficio de la sociedad, sino que también esa responsabilidad de llegar con celeridad a dar cobertura tenga por otro lado la contribución de quienes pueden ayudar que eso se haga más rápido. Se hizo además esta modificación al texto que había hecho el Senado. Discutimos mucho esto en reuniones previas, la existencia de la comunidad de usuarios como un mecanismo que permitiría la autoprovisión del servicio. El Senado, además, en esa época, la comunidad de usuarios es una categoría que ya existe en la Ley General de Telecomunicaciones y que se ha usado antes, con mucho éxito, cuando estábamos hablando de la telefonía. En general, en ese enfoque, desde el punto de vista de la telefonía, no era autoproveerse el servicio, sino que era acopiar demanda y crear una comunidad de usuarios que contrataba el servicio. El Senado usa el mismo concepto de comunidad de usuarios, pero lo transforma a que pueda proveerse el servicio mediante un reglamento de Subtel. Y eso nos parece bien, porque resuelve efectivamente varias situaciones que en algunos lugares las compañías no pueden llegar o van a llegar a un plazo que no es el que queremos para la sociedad. Sin embargo, el proyecto de la Cámara, al ampliarlo, nosotros creemos que perjudica la manera en que estaba redactado esto. Primero porque las juntas de vecinos o las cooperativas pueden ser comunidades de usuarios. O sea, si hay una junta de vecinos, esa junta de vecinos se puede constituir como una comunidad de usuarios. O si hay una cooperativa, puede usar la categoría de comunidad de usuarios que ya tiene el Senado en su texto. O incluso si hubiese una fundación que tiene por objetivo ayudar en el territorio, lo que esa fundación puede hacer es crear una comunidad de usuarios. Nos parece que... Lo voy a interrumpir un segundito, que requerimos la unanimidad para poder extender la comisión por 15 minutos. Muchas gracias. Continúe, Arfi. Gracias, presidente. Entonces, a nosotros nos parece que ya establecido el concepto de comunidad de usuarios, que además tiene, ¿cierto?, por medio de un reglamento de Subtel para ser elaborado, no es necesario extenderlo a las juntas de vecinos o a las cooperativas o a las fundaciones. Cualquiera que quiera, ¿no es cierto?, empoderar a la comunidad y hacer una comunidad de usuarios puede hacerlo. Ya el proyecto del Senado lo tiene. Donde sí tenemos más preocupación es respecto de otras cosas que agrega el proyecto. Dándole a los gobiernos regionales, las municipalidades, los gobiernos regionales y otros entes públicos la posibilidad de constituir una empresa pública de telecomunicaciones y autoproveerse el servicio. Aquí nos parece que además, visto a la luz de la eliminación del artículo 18 y 19, esto es aún más grave, porque lo que estamos diciendo es que las mismas entidades que tienen la administración de estos bienes fiscales podrían ser proveedores del servicio, en cuyo caso no van a tener ningún incentivo en facilitar el despliegue de la tecnología de otros usuarios, y además ya no tienen la obligación de facilitar usos y derechos de uso y servidumbre porque se elimina el artículo 18. Algunos, ¿no es cierto?, de las personas que han visto esto creen que esto tiene algún vicio de constitucionalidad, porque no se puede crear una empresa pública, ¿no es cierto?, no queda habilitada por esta ley, que una municipalidad se constituya como un proveedor de Internet. Además de la manera en que queda redactado, todos estos, ¿no es cierto?, todos estos proveedores quedarían como permisionarios en la producción del servicio y no como concesionarios, y aquí habría una diferenciación de carga regulatoria que, si uno lo piensa, originalmente cuando estaba en beneficio de la comunidad de usuarios, quizás hacía sentido que esos fueran permisionarios y no concesionarios y tuvieran, ¿cierto?, otro régimen sancionatorio y otro tipo de obligaciones. Pero ya si estamos pensando que un gobierno regional o una municipalidad va a tener infraestructura y va a ser un proveedor de servicio,
no puede tener, ¿no es cierto?, no puede dejar expuesto a los usuarios a menor nivel regulatorio, y a menores beneficios, por ejemplo, la ley de velocidad mínima garantizada, los temas calidad de servicio, fiscalización de la Subtel, etc. Entonces, desde nuestro punto de vista, no hace sentido que el Estado, ni el gobierno regional, ni los gobiernos municipales se constituyan como empresa. No lo hacen en electricidad, no lo hacen en agua, etc. Además, no tienen la capacidad, no tienen la escala, no tienen la experiencia, no tienen la capacidad de inversión que se requiere para mantener la inversión aquí. Como les mencioné, 25.000 millones de dólares en una década, 99% de eso financiado por los privados. Pero además otorgan los permisos para estas mismas compañías y por lo tanto podría crearse un desincentivo. Si el legislador decide, ¿no es cierto?, y habrá que ver este tema de la constitucionalidad a propósito de la autorización, la habilitación de las empresas estatales, municipales de provisión del servicio. Si el legislador decide que esto va a ser así, bueno, al menos debe quedar, ¿no es cierto?, expresamente declarado que esas empresas entran a competir con empresas privadas en igualdad de condiciones, tanto dentro del ámbito regulatorio como de todas las otras exigencias que hay. Pero insisto que creemos que esto no es necesario, creemos que la figura de la comunidad de usuarios se enfoca en los usuarios y en la comunidad y en empoderarlo y no en que municipios o fundaciones u otras cosas hagan empresas que uno dudaría que vayan a funcionar de la manera en que uno esperaría. Y a la vista de la eliminación del artículo 18 nos genera aún más dudas la habilitación de estas entidades de gobierno que pueden proveer el servicio. Esto ya lo mencionó Rodrigo, voy a aprovechar de pasar más rápido sobre esto, pero también nos sorprendió muchísimo que la Cámara modificara un artículo del proyecto y elimina la larga distancia internacional. El régimen multiportador, ¿no es cierto? Hoy día hay un poco más de 20 empresas portadoras, que son las que venden, ¿no es cierto?, la que tienen estos 3 numeritos, el 123, el 188, el 181, que son los que entregan el servicio de larga distancia internacional. Al eliminar el sistema multiportador que viene originado por una resolución de lo que antecedía al Tribunal de la Libre Competencia, creemos que, o sea, hay harto más que entender aquí de por qué esto se hace, porque en nuestro punto de vista genera un vacío normativo que pues, va a afectar a estas empresas que hoy día proveen el servicio. Y la modificación que se hace, como ya mencionó Rodrigo, es bastante difícil de entenderla, porque está como puesta a la inversa de lo que debería ser, pero si se aprobase como está, además, generaría un fuerte desincentivo en la inversión, porque en definitiva elimina la competencia, homologa el servicio, o sea, no habría ningún atributo diferenciador de las compañías, ni en calidad, ni en acceso en el servicio, ¿cierto? Todo el mundo tendría acceso al mismo nivel de servicio. Entonces, esto creemos que va en la dirección contraria de lo que hemos tenido hasta ahora, que ha sido un sistema que promueve la rapidísima adopción de la última tecnología. Por eso ya estamos con el 15% de la población bajo 5G y el 70% de los hogares bajo fibra óptica, porque permanentemente las empresas quieren ofrecer mejores servicios, mejores tecnologías. Si se aprueba como está esto, según nuestra lectura, ya no habría incentivos para hacer eso, porque cualquier persona que no hizo la inversión le puede pedir a la que sí la hizo que le extienda ese beneficio para él venderlo como si fuera suyo. Eso nos parece raro. La interpretación de Rodrigo es la lógica, digamos, de que más bien esta obligación debería recaer en otro momento, a la inversa, pero creemos que esto es algo que debería discutirse en la comisión mixta. Y después hay 2 temas más que están en el proyecto, que son introducidos por la Cámara, no que no modifican textos del Senado. Uno, que es el artículo 26 TIR, autoriza a la Subtel a acceder a los centros de control de las compañías con básicamente una capacidad absoluta. ¿Okay? Le entrega a la subsecretaría el panóptico de todo lo que ocurre dentro de las redes, pide que las compañías le entreguen un acceso en tiempo real al sistema de control para que la Subtel pueda leer y exportar básicamente cualquier cosa, porque la información contenida en los centros de control y monitoreo de las compañías tienen todos los datos del servicio, de los usuarios, del tráfico, etc. Y esto no nos parece que cumpla ninguno de los principios que deberían enfocar una buena regulación. El principio de finalidad
no se entiende. La Subtel tiene información, accede a los reportes de fallas, de alarmas, de resolución de problemas, de reposición de los servicios, tiene todo un mecanismo de información vía software, con cargas automáticas, o sea, tiene un montón de información que le permite cumplir con ese objetivo de fiscalización. No necesita estar en lo que es un sistema más bien operativo, porque no va a andar despachando cuadrillas, ni va a andar, no necesita estar en el instante que esté pasando las cosas. Además, nos parece fuera de toda proporcionalidad, porque de nuevo nos enfoca en lo que la Subtel tiene que estar mirando, que son estas fallas y que son ciertas cosas que, ¿no es cierto?, donde quiera que la ley le da a su perímetro regulatorio una obligación, le entrega el mecanismo de visualización y ya la tiene. Y además esto nos parece muy peligroso desde el punto de vista de la privacidad, porque cualquier persona que ingrese a un sistema va a tener toda la información, sin ningún registro, sin ninguna limitación, de lo que cualquiera de nosotros hace en las redes. O sea, nuestro acceso, nuestro tráfico, qué vemos, qué hacemos, cuánto tiempo estuvimos en una página o viendo qué contenido, etc. Pero además puedes ver esos datos y exportarlos. A nosotros nos parece que eso viola, ¿no es cierto?, de nuevo, una protección constitucional de datos personales. Mucha de esta información que se podría extraer hoy día requiere autorización judicial para poder ser extraída, ¿no es cierto? Lo vemos todo el tiempo cuando las policías nos solicitan ayuda en alguna investigación, y de manera que esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la necesidad, de la proporcionalidad, y además pone, como les digo, en un riesgo la privacidad de los usuarios. Además nos crea una contingencia de ciberseguridad importante, porque al abrir estas webs a los centros de control, que son el cerebro, ¿no es cierto?, de los sistemas, se crea una vulnerabilidad que puede comprometer seriamente las operaciones de las compañías. Entonces, nos parece que esto no es necesario, porque como les digo, ya hay un paquete importante de estadística que se le entrega a la Subtel permanentemente y nos expone a muchos más riesgos de lo que uno quisiera estar expuesto. Y por último, el proyecto de la Cámara también modifica un artículo que no fue discutido en la Comisión del Senado y multiplica por 5 las multas. Sin embargo, al hacer esto, o sea, hoy día las multas van entre 5 y 5.000 UTMs, ¿okay? Ese sería el rango. Sin embargo, no existe ninguna graduación en la aplicación de estas multas, no hay proporcionalidad en función de la gravedad de la falta. Si vamos a tener multas de 5.000 UTM que pueden ser aplicadas, pues con ese rango, ¿no es cierto?, deberíamos tener un catálogo de infracciones, deberíamos entender los grados de sanción, deberíamos tener, ¿no es cierto?, un régimen que fuese proporcional a la multa, a la falla, ¿no es cierto?, si es leve, si es media, si es alta, etc. Nos parece que eso que no se discutió en el Senado, pero que fue modificado en la Cámara de Diputados, debería ser revisitado también, porque creemos que este catálogo de infracciones es importante. Muchísimas gracias, presidente. Quedo, por supuesto, a la disposición de la Comisión para cualquier consulta. Muchas gracias, estimado Alfie. Y por el tiempo, vamos a pedirle a los senadores que guarden sus consultas para la próxima sesión. Estábamos conversando acá que la próxima sesión, a la vuelta de la regional, la vamos a destinar por completo a terminar de escuchar a los últimos interesados en compartirnos su opinión. Al final de esa sesión vamos a determinar cuál es el procedimiento para poder producir la recomendación a la sala, porque el proyecto en el fondo se va a sala con una recomendación de parte de la comisión respecto a cómo se sugiere, digamos, votarlo en esa instancia. Ojalá podamos aplicar el mecanismo habitual, que es la conversación más técnica, una vez escuchadas las exposiciones, para poder llegar a alguna recomendación de consenso. Así que eso, dicho lo anterior, ministro, ¿ha llegado carta? Sí. No. Ministro, pleno. Sí, gracias, presidente. Mire, revisando y aprovechamos de compartir los temas tratados previamente y en vista de los plazos y muy especialmente de los plazos que tenemos, lo que nos parece conveniente es mantener como originalmente estaba planteado. Esto es dejar el día 30, como explicaba la secretaria, como la fecha de cierre, y mantener el resto del proyecto de la misma manera.
Insisto que aquí, y conversábamos también con el director ejecutivo, dado que hay otro grupo de vehículos, vamos a anticipar ese otro grupo para no dilatar y demorar este proceso que en este caso nos tiene con tiempos bien acotados, ¿no? Así que en ese aspecto preferiríamos mantenerlo como estaba hasta este momento. Muy bien, ministro. Entonces, secretario, lo vamos a votar en los términos sugeridos por el ministro Pizarro. En votación con la modificación, el artículo primero, para no leerlo, en vez de desde el 10 de octubre hasta el 21 de noviembre, sería hasta el 30 de noviembre. Después en el artículo segundo iría una adecuación formal. Lo mismo en el artículo cuarto, también una adecuación formal relativa al nombre de la ley. Senador Bianchi. Senador Kusanovich. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. A favor. Aprobado con modificaciones en particular. Muy bien, pues entonces le agradecemos al ministro su compañía el día de hoy, también a nuestro subsecretario, a las visitas que nos acompañaron tanto presencial como telemáticamente, y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta. Muchas gracias.